¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en este lunes 19 de junio de 2017. Esperamos desde luego que usted haya pasado un buen fin de semana, sobre todo muy bien compartido con todos aquellos padres de familia que merecen ese reconocimiento y esa labor que desarrollan precisamente en pro de la familia y especialmente de los hijos. Así es que un saludo muy especial esta semana a entrarle con muchísimas fuerzas para poder cumplir, como siempre, aquellas metas, aquellos objetivos que usted se ha trazado. No olvide poner, desde luego, en el centro o como el centro de todas sus actividades a Dios Todopoderoso para que puedan cumplirse de tal manera que sean efectivas. Así es que, bienvenidos a Diálogo con Ernesto López en este día lunes. Hoy en el programa iniciamos la semana teniendo como invitada a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, para analizar distintos temas de coyuntura como el repunte de violencia que hemos tenido en los últimos días y la posición que ha fijado la Procuraduría, especialmente por el tema de la seguridad a los efectivos policiales y militares y también sus familiares. Una posición que obviamente es importante conocerla hoy en el contexto de cómo se está llevando a cabo esta situación. Otro tema que esperamos desarrollar tiene que ver precisamente con la postura que ha asumido la institución frente a la nueva discusión que se ha generado por la aprobación de la ley del agua en la Asamblea Legislativa. Estos y otros temas vamos a tener este día precisamente con la Procuradora, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, licenciado Ernesto. Feliz de acompañarle en esta mañana lluviosa, pero linda mañana para reflexionar sobre las diferentes problemáticas que atañen al pueblo salvadoreño. Bueno, casi un año de estar al frente de la institución, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha venido haciendo a través de su gestión muchos señalamientos en aquellos temas que desde luego han venido marcándole el pulso el día a día a las actividades que se desarrollan en diferentes ámbitos políticos, económicos y sociales en nuestro país. Tal es el caso de la situación de violencia, como lo decía, y que últimamente pues ha tenido un arrecio ataque para los cuerpos de seguridad y sus familiares. De hecho, en las últimas horas conocimos del caso en Hilo Vasco de una patrulla que fue atacada y precisamente allí están los resultados de las personas que han salido afectadas con esto, especialmente los policías y militares. Así es que vamos a hacer un análisis de esa medida o de esa también iniciativa que la Procuraduría hizo en octubre del año pasado, que tiene que ver precisamente con medidas de protección a los policías y sus parientes a fin de contar con una labor integral de apoyo a sus labores como tal. Otro tema que ha estado calando, como lo decías, es el tema que tiene que ver con la ley del agua y es un tema que vamos a sumar a nuestro análisis. Me voy contigo, Lorena, para que nos des detalles al respecto sobre lo que vamos a tener este día lunes, por cierto, como lo decía la Procuradora, lluvioso. Así es que adelante. Gracias, Ernesto. Un gusto saludarte a ti, a la Procuradora de Derechos Humanos. Como ya lo mencionabas, en los últimos días las autoridades registran un repunte en el número de homicidios, varias de las víctimas relacionadas a los cuerpos de seguridad. Y según mencionan, esto se debe como una reacción a los planes implementados. Veamos. Cada una de las muertes de miembros de la policía, el ejército o familiares han sido planificadas, según el fiscal general de la República, orquestados y sin lograr evitarse. Información de inteligencia de atentar por parte de las pandillas en contra de policías, soldados y gente llegada. Y ya se la pasamos esta información en los últimos días, le pasamos la información a la policía. Información que llegó tarde o pasó por alto es la interrogante, pues entre los ataques también se encuentra la seguridad del vicepresidente Óscar Ortiz, quien ha liderado y de forma muy efectiva el combate a la criminalidad. Es como pues obvio de que las estructuras del crimen tengan un especial interés en la seguridad del señor presidente. Cifras oficiales revelan una importante disminución de 2.387 homicidios en el primer trimestre de 2016 a 1.133 este año. ¿Qué tanto se perciben estos resultados? Es la crítica.
Ernesto, cabe mencionar que en general este repunte de violencia se da en medio del consenso legislativo para el financiamiento de las medidas extraordinarias, además de otras reuniones a nivel internacional. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas de país. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, son aspectos que vamos a sumar a nuestro análisis con nuestra invitada, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos acá en nuestros estudios. Aprovecho para hacerles la invitación a ustedes que participen. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que participen y puedan de alguna manera formular sus comentarios y preguntas al desarrollo de nuestra entrevista. También nuestra señal disponible para que usted nos sintonice en cualquier lugar del mundo, donde se encuentre, ya sea en su teléfono móvil, en su tablet, de su computadora, ingresando a nuestra cuenta en Facebook para que ahí nos busquen como Diálogo con Ernesto López y también Ernesto López Radio, disponible para que usted pueda compartir con sus contactos esa señal y tener de primera mano nuestro programa. Nuevamente, Procuradora, gracias por acompañarnos. ¿Qué lectura tiene usted de este nuevo escenario de violencia que vive el país, con énfasis en ataques directos a policías, militares y sus familiares? Bien, sí, licenciado Ernesto, fíjese que, bueno, realmente con preocupación yo quiero solidarizarme con las familias de las víctimas, realmente por esta situación de violencia que se ha venido suscitando a raíz de la implementación de las denominadas medidas extraordinarias. En octubre pasado, como usted estaba recordando, yo presenté al ministro de Justicia y Seguridad y al director de la policía un plan de protección para los efectivos de la corporación policial y también de la Fuerza Armada, que están colaborando temporalmente en las acciones de seguridad nacional. La importancia de este plan de protección es precisamente porque al menos el año pasado, que tuvimos 47 bajas en el tema de policías asesinados, 41 de ellos fueron asesinados en el ámbito familiar cuando ellos estaban de licencia. Entonces la importancia de tomar en cuenta esta situación por la vulnerabilidad en la que se encuentran, se han encontrado pues los policías. Hemos dicho que los policías hacen una labor extraordinaria, valiente, que nos protegen, ¿verdad? Y la importancia que el Estado también realice acciones tendientes a proteger y a cuidar a quienes nos cuidan. Básicamente el plan conlleva dos aspectos. Uno es para la protección de los policías y también para sus familiares. Hemos dicho también que la importancia de esto es precisamente por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ellos y sus familiares. Ahora encontramos en el transcurso de la semana más de 10 casos de familiares asesinados que han estado pues cerca de algunos de ellos. Y la importancia que el Estado retome este tema. Yo ya pedí una reunión con el ministro Ramírez Landaverde, y para darle seguimiento a esta propuesta y a ver qué acciones se han implementado a favor de la protección de los policías. Estamos claros también que en un Estado de Derecho la labor que realiza la policía de protección, de seguridad a la población. También hemos mencionado la importancia de la preparación psicológica de los policías, además de la preparación táctica. Es importante también la dignificación de la labor policial. Esto conlleva no solamente la dignificación laboral, lleva también el aspecto, digamos así, las mejoras salariales, las mejores condiciones para los policías. Y en el caso concreto del plan de protección es importante, digamos, la cadena de custodia, y también aquí que funcione cuando estamos hablando también de la protección y digamos, los mecanismos de inteligencia, sobre todo en los lugares donde los policías están realizando sus labores muy valientes, ¿verdad?, a favor de toda la población. La importancia de esto para poner fin a este tipo de situaciones y que las condiciones vulnerables en las que ellos se encuentran, pues al menos puedan ser permeadas por parte del Estado. Creo que es importante esto. También estamos claros de que, si bien es cierto, dentro de la corporación policial pueden existir, y nosotros hemos denunciado de una forma
muy tajante de que existan también policías malos, y como yo he dicho a las autoridades respectivas, a ellos hay que depurarlos, mediante un debido proceso hay que depurar los malos policías, porque también hemos tenido de esos casos. El tema que nos trae ahora es el tema de la protección para los policías, teniendo claro de que los malos policías hay que depurarlos, a los buenos hay que protegerlos, hay que apoyarlos, hay que dignificar su trabajo. Entonces, ahora este plan de protección obviamente cobra la importancia debida para que las autoridades tomen medidas tendientes a proteger a los policías y a sus familiares. Nosotros decíamos, y casi como hablando de ciudad policía, algunos policías y algunos investigadores me han dicho que ellos han hecho el análisis, que el tema de ciudad policía, el concentrarlos en un solo lugar, porque la idea de esto es precisamente, por ejemplo, un lugar, un espacio donde esté solamente los familiares y ellos también, donde ellos vivan, que tengan centros escolares, lugares donde puedan ellos pagar. Hay experiencias en el pasado, y en ese punto quería hacer énfasis, sobre todo cuando poder un poco entender en qué consiste este plan de protección que ustedes plantean como Procuraduría. Pero ya hay en el pasado experiencias de crear colonias de militares, por ejemplo, en la época de la guerra se hicieron. Sí. De alguna manera esto es complejo, pero ¿en esto consiste parte de este plan de protección? En eso consiste. Y también, este tipo de medidas, sí, y también el tema de la dignificación de la labor policial, ¿verdad? Pero eso pasa por ver el tema de salario, que es un tema de financiamiento que ya lo vamos a también a tratar. Claro, ¿no? pero yo creo que si bien es cierto, estamos hablando de 28,000, digamos, policías, tanto del nivel básico y como los operativos y todo esto, realmente es una tarea bastante titánica que tiene el ministro y el director general en cuanto para el financiamiento de cualquier mejoría, pero yo creo que el tema de las bonificaciones bien se pudiesen traducir a mejoras salariales y mejores condiciones de vida para los policías, sobre todo por la labor que realizan los buenos policías en favor de toda la población. Yo creo que esto es importante, que la población tenga esta claridad respecto a la labor que realizan los buenos policías. A los malos policías, como hemos dicho, los vamos a también a pedirle al director y al ministro de Justicia que ellos sean depurados, ¿verdad? Mediante un debido proceso, pero a los buenos policías hay que dignificarles el trabajo. Y en ese sentido, también la extensión va hacia sus familiares. De hecho, déjeme decirle que en el tema de la contribución especial, la institución que yo presido ha sido favorecida con $500,000, de los cuales yo voy a crear la unidad de atención a víctimas de policías y sus familiares, precisamente para monitorear qué es lo que el Estado está realizando, dar seguimiento a la viuda, a los huérfanos, ¿verdad? La situación de las prestaciones sociales a las que ellos también tienen derecho. $400,000 le dieron. 500,000, al menos en el decreto se está, todavía no he recibido nada, pero espero que... Medio millón. Medio millón, sí. A ver, hablando de acciones violentas, hay un dilema frente a ese tema de financiamiento, Procuradora, y es el énfasis que debe de tener el tema de la prevención frente también al financiamiento para el ataque frontal contra la violencia. ¿Cuál es la lectura que usted tiene frente a ese tema muy en particular? Bueno, fíjese que con respecto a esto de la contribución especial, bueno, yo participo y mi equipo de trabajo también cercano, participo en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Es un ente realmente bastante amplio, bastante participativo, y en que no ejecuta, sino que da recomendaciones. De ahí han surgido el plan, bueno, el señor presidente de la República ha presentado el plan del Salvador Seguro, ¿verdad? Y esto se contrasta con las acciones de prevención que debe realizar el Estado, y por eso es que está en juego esto. Y en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia se estuvieron analizando y dando recomendaciones respecto a qué temas se le debe dar mayor énfasis para el combate a la delincuencia. Obviamente en el tema operativo, pero también hay un componente importante en el tema de prevención. Y creo que eso es lo que más se va también en el tema del Gabinete de Seguridad, va más en el tema de la prevención. Entonces, desde esa perspectiva, las instituciones que hemos sido beneficiadas
beneficiadas acciones concretas sobre el tema de seguridad y sobre el tema de prevención. Entonces, por eso tiene esa coherencia, ¿verdad? Digamos, la contribución especial para cada una de las instituciones que desarrollamos, pues, en mi caso, el mandato constitucional que me ha sido conferido de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas en El Salvador, tendientes a prevenir, ¿verdad? Prevenir violaciones. ¿Hay algún factor en particular que haya estudiado la Procuraduría por el cual se haya generado y se haya hecho este disparo de las estadísticas de muertes, de homicidios y de ataques particularmente efectivos militares? ¿Hay algún factor, algún indicador que tenga la Procuraduría? Sí, lo que sucede es que, bueno, aquí también hay el tema del término de venganza, está claro, ¿verdad? Está claro que las pandillas están siendo tratando de controlarlas por parte del plan que están implementando las autoridades con esta implementación de las medidas extraordinarias, y obviamente ellos se sienten amenazados, y es una lucha, ¿verdad? Es una lucha que espero yo que estas medidas extraordinarias pues ya tengan su fin en su momento. ¿Será esto producto de la efectividad que hay? Es decir, si hay ante una acción, una reacción, y la reacción se da precisamente porque hay acción. La verdad y es parte del debate también. Mire, ¿Están funcionando o no están funcionando? Pues, si nos alejamos un poco de la parte política, claro, del discurso donde se atacan de que no funcionan, pero que de alguna manera lo que tenemos son más muertes. ¿Cuál es la lectura? Voy a hacer la primera pausa, porque me están pidiendo pausa a esta hora. ¿Cómo no? Y luego ampliamos un poco esto y otros elementos cada vez que necesito entender para conocer más bien la posición que tiene la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos frente a la situación de violencia que tiene el país, y sobre todo al disparo de ataques y homicidios contra efectivos policiales y militares y sus familiares. Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Claro que sí, definitivamente. Dese cuenta de que estamos viviendo en un ambiente sumamente conflictivo. En realidad, todos los que venimos a laborar, a veces salimos temprano y tenemos temor de que, pues, invadan nuestra tranquilidad, ¿verdad? Considero que siempre, pues, debemos de poner un enfoque más que nada en la cuestión de seguridad, y sí, definitivamente deben brindar seguridad quienes son los encargados de brindarla, ¿verdad? Claro, porque nosotros también necesitamos de ellos, y ellos tendrían que estar más seguros de la vida que están llevando sus familiares y ellos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a tener bastante lluvia en las próximas horas, por supuesto usted, y también de lo que hemos tenido desde ya. Póngale muchísima precaución si piensa desplazarse sobre las carreteras, especialmente en aquellas que representan mucho peligro. Antes de continuar conversando con la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, quiero decirles que en Pollo Campestre cumplimos 30 años disfrutando el sabor y el orgullo de ser salvadoreños. Pollo Campestre, como a ti te gusta. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Decía que el factor de golpe y choque es una muestra de reacción de los grupos delincuenciales contra las autoridades. Resulta de que vamos a hacer una evaluación desde la perspectiva que ustedes tienen sobre este tema muy en particular. Es decir, en el discurso político se cree que no hay resultados, ¿no? Y que esto es producto de lo ineficiente o del fracaso de las medidas de seguridad que se han implementado. ¿Cuál es la lectura que usted tiene al respecto? Bueno, yo creo que realmente hay que irnos a las estadísticas, ¿verdad? Hay que irnos a las estadísticas. Si bien es cierto, no hay una integralidad todavía, que creo que es importante y es uno de los retos que tiene el Gabinete de Seguridad, el tema de la integralidad de las diferentes problemáticas que atañen a los diferentes grupos y sectores de nuestra sociedad. Pero en el tema de los homicidios sí se ha dado una reducción importante, ¿verdad? En las extorsiones eso está pendiente. Lo que sí se ha disparado es en el tema de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes, ¿verdad? La persistencia todavía en estos temas. Por eso hablamos de la integralidad. Creo que este es un tema que se debe abordar tomando en cuenta las diferentes problemáticas que los sectores tienen dentro de la vida nacional. Entonces, creo yo que el tema de los homicidios y el tema de también las bajas en
los... O el repunte de violencia en particular, en seguridad pública, usted me decía de que esto es producto también de un hecho vengativo, producto del golpe que está recibiendo. Definitivamente. El tema del auge delincuencial. Definitivamente. ¿Significa que se está haciendo lo correcto? Bueno, yo también no quisiera catalogar entre esto y lo otro. Lo que sí veo yo que hay el repunte obviamente puede obedecer a la actuación estatal, que no ha sido inactiva, todo lo contrario. Se han ido implementando el plan del Salvador Seguro y también en el tema de la implementación de las medidas extraordinarias, el cerrar la comunicación y las señales telefónicas desde los penales, creo que eso ha sido importante. O sea, ¿verdad? a su juicio control. las medidas han funcionado. En ese término sí, Hay algunos temas que todavía están allí pendientes. Yo estoy terminando de revisar un informe sobre el impacto de las medidas extraordinarias en la población y muchos de los temas son en el tema penitenciario, ¿verdad? El aspecto penitenciario. Creo que ahí está un poquito la debilidad. Pero lo que estamos hablando es la situación de que el cortar la señal en la perimetral, en los centros penales, eso ha sido muy efectivo. Eso ha sido muy efectivo, ¿verdad? El tema dentro de los recintos penitenciarios, eso es un tema que hay que hablarlo. Y yo no me quisiera adelantar porque no quiero adelantar el informe, sí, ¿verdad? Pero en su momento, pues, con gusto lo compartimos. ¿Hay mucho de qué hablar ahí, a su criterio, solo en términos generales? Sí, yo creo que sí, porque nosotros hemos, la Procuraduría, y en base al mandato constitucional es la institución que tenemos, pues, entrada a cualquier penal a cualquier hora, incluyendo a los penales que son destinatarios de las medidas. Entonces nosotros, dentro de la estructura organizativa de mi institución, tenemos una Procuraduría Adjunta que da los lineamientos y también el personal operativo, el Departamento de Verificación Penitenciaria, que también hace visitas frecuentes, periódicas, sistemáticas a los centros penales, y algunos cambios hemos ido logrando. Ok, regresemos de nuevo al tema para ir un poco ordenados en esto. Usted dice de que toda esta, digamos, acción violenta que se ha generado contra familiares de policías y militares es producto también de ese golpe que recibe de parte de la autoridad. Por eso yo hacía énfasis, a su criterio entonces está funcionando la política o las medidas impulsadas por el Ejecutivo. Por ejemplo, imagínese usted el tema de la discusión que se generó sobre el uso del gorro pasamontañas como una especie de prohibición. ¿Cuál es la posición? Claro. Sí, bueno, tiene, dada la coyuntura actual, bueno, en cuanto a esto del impacto de las medidas, obviamente las reacciones se ven claras, ¿verdad? Que es reactiva este tema del el apunte de los homicidios. En cuanto al tema del uso del gorro Navarone, yo considero que aquí la prioridad debe ser la seguridad de los policías. Dada la condición de vulnerabilidad, y ellos están realmente para proteger, para cuidar a la población, ¿verdad? Porque eso es lo que a mí me interesa, la seguridad de toda la población. Ellos están para eso. Entonces, dada la coyuntura y dada la problemática y digamos la condición vulnerable en la que ellos se encuentran, la prioridad es proteger a los policías. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que se use el gorro. Obviamente hay mecanismos de control, porque también se nos puede ir para el otro lado, ¿verdad? Y no se trata de eso, no se trata de actuar en impunidad. Por ejemplo, que las autoridades garanticen el uso del ONI de forma visible. Entonces dice, son policías porque traen el ONI visible y yo puedo identificar y no va a ser alguna actuación. Se cubre para proteger su vida, su integridad, pero deja visible su ONI para decir que este funcionario, digamos este funcionario público, este operador, el policía, va a actuar conforme a la ley, ¿verdad? Si va a ser un operativo, obviamente no van a llegar con guantes ¿verdad? Y con guantes de seda. Mire, mi muchachito, lo vamos a capturar. No, ¿verdad? No estamos hablando de eso tampoco. Pero sí, cuando hacen estas actuaciones, obviamente es para proteger su identidad y también dada la situación en la vulnerabilidad en la que ellos se encuentran. Entonces nosotros hemos dicho que es importante en esto darle prioridad a la seguridad del policía. Hay en esto un debate que se centra sobre el tema de ocultar identidades para poder cometer fechorías. Usted ha sido muy, digamos, enfática en señalar a un año de su gestión
y criticar algunas situaciones donde se cometen violaciones en los procesos policiales. ¿Cuál es el avance que ha tenido esto? Porque la pregunta quizás más concreta sería, bueno, ¿existen grupos de exterminio o no en el país? Bueno, en las reuniones que yo he tenido, desde la primera reunión que he tenido con el director de la policía y con el ministro de Justicia y Seguridad, y déjeme decirle que han sido muchas, yo he llegado a sus oficinas y estoy por llegar a la oficina del ministro de Justicia y Seguridad, y ellos han llegado a la institución, que dicho sea de paso, es histórico, porque en mi institución, al menos desde que yo llegué en el 2001, nunca había visto tanta afluencia de funcionarios de primer nivel llegando a la institución a presentar informes en base a las recomendaciones que les hemos dado. Esto es en base al mandato, ¿verdad?, constitucional que me ha sido conferido. Entonces, desde las primeras reuniones que yo he tenido, ellos han manifestado que ellos han identificado grupos de exterminio, pero que ellos ya han controlado las situaciones, como el caso de San Blas, el caso de Panchimalco y otros. San Miguel también, ¿verdad? San Miguel también, San Miguel que desbarataron. Definitivamente. Y yo he identificado algunos casos bien concretos que los hemos ido trabajando y mencionándole tanto al director como al ministro de Justicia y Seguridad, sobre todo para que se actúe con transparencia y también para que se vaya depurando la corporación policial, porque para mí realizan un trabajo extraordinario, un trabajo valiente los policías, entonces no pueden estar manchados de malas actuaciones, ¿verdad? Por eso yo les he dicho a ellos que ellos deben colaborar en las investigaciones cuando los señalamientos sean de casos de arbitrariedades por parte de algunos efectivos también de la Fuerza Armada, ¿verdad? Y policías. Es decir, cuando las actuaciones sean al margen de la ley, cuando hay abuso del poder, en algunos casos que nosotros hemos señalado muy puntualmente. En marzo yo presenté también un caso bien concreto de ejecución extralegal, y entonces de esos casos nos referimos, ¿verdad? Una investigación interna y que se facilite la información para que el fiscal general, que es al que le corresponde la investigación de los delitos, actúe, ¿verdad? Y en base a la colaboración que también la policía y el director y las autoridades del Gabinete de Seguridad puedan brindar. Entonces nosotros estamos dando seguimiento a estos casos, y particularmente pues yo quiero saber la situación de la protección a policías, pero también sobre estas investigaciones que se han venido dando. Yo he visto realmente bastante receptividad por parte de las autoridades, hemos sido enfáticas, como usted ha dicho, ¿verdad?, en señalar cuando se han dado estos casos de violaciones a derechos humanos, pero obviamente vamos a darle seguimiento a todos estos casos y también ver las acciones concretas que el Estado está implementando a favor y la protección de los policías que están en la labor diaria, ¿verdad?, al frente y protegiendo a la población, que es lo que a mí realmente me interesa. A ver, ese es un punto bien importante. ¿Cómo se logra ese equilibrio en el trabajo? ¿De qué lado está la Procuraduría? Porque ahí estamos hablando de deberes y derechos, pero también de víctimas que en algún momento son las que sufren. Por ejemplo, el caso muy en particular, ¿qué tiene que ver un familiar con el tema digamos, de un policía tener que ser asesinado precisamente, digamos, sin armas, sin poder defenderse? Claro, totalmente, ¿no? Realmente está en una condición bastante vulnerable. Por eso es que decíamos que es importante y urgente e impostergable la implementación de un plan de protección a favor de los policías y de sus familiares por la situación vulnerable en la que se encuentran. Nosotros vamos, bueno, desde mi perspectiva y en base al mandato constitucional que me ha sido conferido, estoy a favor de las víctimas, a favor de la población que se encuentre, que el Estado se considere que sus derechos han sido conculcados por parte de instituciones del Estado. En particular, cuando se trata de abusos de autoridad, cuando se trata de excesos, cuando se trata de arbitrariedades por parte de la corporación policial, nosotros hemos hecho los señalamientos, pero también hay que ver todos los aspectos. Por un lado, como decíamos al inicio, la dignificación del trabajo policial, pero también en la otra posición bastante firme, que hemos sido bien claros, el tema de la depuración policial, ¿verdad? Para que los verdaderos y buenos policías hay que fortalecerlos, hay que protegerlos y también dignificarles su labor.
pero que a los malos policías realmente, pues, con un debido proceso también sean depurados. Entonces, ahí está la situación. Yo estoy a favor de las víctimas, de la población y de los casos que recibimos, y yo voy sacando, ¿verdad? Ya tengo un par de casos más de los cuales me voy a pronunciar, de casos de arbitrariedades, de casos de uso excesivo de la fuerza, ¿verdad? Por parte de policías, pero también estoy consciente de que la labor que realizan es valiente, porque sería realmente importante tomar en cuenta que, por un lado, la población que necesita seguridad, y por otro lado, digamos, la responsabilidad y la valentía con la que ellos realizan su trabajo. Entonces, esto da respuesta a las necesidades de la población, pero hay que ver en qué condiciones están trabajando ellos. Por eso es que estoy hablando también de la dignificación del trabajo del policía en términos generales, ¿verdad? Hay un aspecto bien importante, quizás para ir un poco cerrando este tema y pasar a abordar los otros, que tiene que ver precisamente con un debate que ubica el tema de tregua en el pasado como la fase en la que permitió, obviamente, que este tipo de grupos delincuenciales lograran en su momento fortalecerse y tener los resultados de fuerza hoy en día. ¿Cuál es la lectura que tiene usted al respecto? Me piden otra pausa, regreso, sí, para que vayamos cerrando un poco este tema. Recuerde el reprise de su programa esta noche a las 8 por Canal 19. Voy a aprovechar también e invitarlos a que me acompañen a sintonizar Ernesto López Radio. Este día vamos a tener a las 6 de la tarde Astrid Ábalos y este servidor, precisamente el tema de el mercado y normativas dentro del sector azucarero mundial. Está por llevarse a cabo esta semana acá en nuestro país una reunión importante del rubro azucarero, y estarán con nosotros el ministro de Economía en radio, y por supuesto también es José Dray, que es el director de la Organización Mundial del Azúcar. Así es que no se lo pierda hoy 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. El Megadrón es gracias al... Es un deber del gobierno, pues, tener todo el cuadro básico de medicamentos para la población que más lo necesita. Sí, sería conveniente que ellos le den un mejor servicio a nosotros como beneficiarios, pues, porque no hay medicamentos en los hospitales ahora. El gobierno, pues, sustenta que dé medicinas, buenas medicinas, que superen en lo que están haciendo y que hagan buenas las cosas. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir cerrando un poco este ciclo del tema que nos hemos entretenido un poco. Solo el tema de la tregua, incluso con el énfasis a un proceso judicial donde se está procesando a varios implicados en ello. ¿Cuál es la lectura que tiene? Y más aún cuando hay quienes sostienen, y particularmente la Fiscalía, que producto de todo el problema que tenemos hoy en día fue a causa de haber permitido esa tregua a la cual incluso considera de cochinada. ¿Cuál es su lectura? Bueno, mire, para mí que debe funcionar la institucionalidad. Se inició una investigación, yo no voy a obstruir el trabajo de investigación que está realizando el fiscal, y obviamente tiene que funcionar la institucionalidad, y en los casos que se judicialicen y los que se logre ventilar y probar. De eso hay mucha tela que cortar realmente, porque hay muchas situaciones que se han suscitado a raíz de esta situación, realmente cosas muy grotescas, ¿verdad? Las situaciones de las fiestas en los recintos penitenciarios, cuando en otros temas no se deja entrar ni a la familia. Bueno, es una situación un poco compleja. Yo realmente estaría como observadora esperando que termine esta investigación y deducir responsabilidades en torno a este tema. Lo que sí pienso yo es que es importante el combate a la delincuencia y al crimen organizado, brindar seguridad a la población en términos generales, ¿verdad? Que se respeten los derechos humanos en nuestro país, que realmente se fomente una cultura de respeto a los derechos humanos, y de esa forma también construir una cultura de paz que tanta falta le está haciendo a nuestro país. Estamos en un año que se ha denominado el año de la cultura de paz, pero no tenemos paz en nuestro país. Entonces la importancia
importancia del fortalecimiento de las instituciones, y por eso digo yo, voy a esperar que termine esta investigación y que funcionen las instituciones, que se deduzcan responsabilidades, y de esa forma pues también ir poniendo bases firmes para que en este país se respeten los derechos humanos. Creo que es importante el fortalecimiento institucional que deba tener, por ejemplo, también el dotar recursos suficientes al ente que le corresponde investigar, porque desde mi llegada y la primera reunión que yo tuve con el señor fiscal general de la República, para ser más concreto, yo le llevé a él una serie de peticiones para que él investigue, y entonces él muy receptivo y muy respetuoso a mi mandato. Pero también estoy clara de que la situación que debe también fortalecerse su institucionalidad, tampoco sin quitar el mandato que le corresponde y que funcione también su institución. Pero también el tema es que si no se le dota de recursos, estaríamos en una situación bastante compleja, y yo diría hasta una delegación perversa, ¿verdad? Darle mucha, yo le mando, mire, investigue esto, y digamos hay una receptividad y jornadas extenuantes también para los fiscales y para todo el personal, y los recursos ¿dónde están, verdad? ¿Comparte usted la forma en cómo se distribuyó el tema de las partidas generadas a partir del fondo de la recaudación especial para la seguridad? ¿Cuál es la posición que tiene? Porque hay quienes salieron insatisfechos. Sí, claro. Particularmente el Partido Arena fue crítico en señalar que no era coherente que Casa Presidencial también asumiera cierta partida. Yo creo que en esto, como en todo... Para programas sociales, por cierto. Yo creo que aquí lo importante es que los recursos siempre van a ser insuficientes. Ese es un tema bien difícil, ¿verdad? Bien complejo. Pero yo creo que cuando a una institución, y sobre todo una institución con el rango constitucional que tiene la Fiscalía, la Procuraduría, instituciones históricas, también es importante que se le doten recursos suficientes para el desarrollo de su mandato. Yo creo que aquí en el tema, como le he dicho, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, una de las recomendaciones se dio para el tema del fortalecimiento en el área de la prevención. Entonces, por eso es importante que se tome en cuenta esta situación. Y bueno, ahora que traen a la cuenta el tema de la reducción del presupuesto institucional de la Procuraduría. Veamos cómo quedó. Según esta lámina, hubo una reducción. 2 reducciones he tenido. En el presupuesto que fue aprobado en los principios del año, me redujeron un porcentaje bastante considerable, casi $600,000. Y luego me fue reducido $300,000, casi $1 millón de reducido. Entonces, con una institución, con un mandato constitucional tan importante como el que tiene la persona titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, realmente esto es insuficiente. Es insuficiente. No digamos también otras instituciones que tienen que ver también con el tema del mandato constitucional, de la investigación de los delitos, de todas estas situaciones. Es importante que se le fortalezca también el presupuesto para no caer en una situación de falta de recursos y con un trabajo inmenso que tienen actualmente la Fiscalía. Porque yo voy a seguir diciéndole al fiscal, señor fiscal, también aquí están otros casos de violaciones a derechos humanos que usted debe investigar. Entonces es importante, porque si no, ¿qué lectura se da? ¿Verdad? ¿Qué mensaje da el Estado cuando reduce presupuestos, y qué mensaje da el Estado cuando aumenta a otros rubros y no a los rubros que considero que es importante que se tomen en cuenta? A ver, si hay una reducción en el presupuesto, como lo vemos en esa lámina, y ahora con esta partida que da de la contribución especial, que me decía que lo va a destinar para oficinas... Lo que sucede es que este es el presupuesto de gastos corrientes y digamos el presupuesto institucional. Esta partida, digamos, esto que viene de la contribución especial, no tiene nada que ver con el presupuesto de la institución. Yo no lo puedo ocupar para pagar el agua, para pagar la luz, ¿me entiende? Tienen que ser acciones que tengan que ver solo con seguridad. No puedo utilizarlo para otro fin. Pero me decía que lo va a ocupar para la... Mire, voy a crear la Procuraduría Adjunta para la Defensa
del derecho a la información, anticorrupción y transparencia. De esos casos tengo muchos y entonces necesitaba concentrar esfuerzos y personal especializado. Y entonces este es un tema, es una unidad que vamos a crear. Y el personal operativo, ¿verdad? Que va a trabajar junto con y va a tener como contrapartes tanto a la sección de probidad y obviamente fiscalía para contribuir a que realmente aquí se respeten el tema de la transparencia, creo que es importante. También vamos a crear la unidad de atención de víctimas, de policías y sus familiares y víctimas en general, ¿verdad? Porque son de los casos que también llegan a diario y no contamos con un equipo multidisciplinario para el abordaje de estas situaciones. Y también, como el año pasado yo fomenté la campaña Cultura de Paz, vamos a crear una unidad para fomentar una cultura de paz en nuestro país. Entonces vamos a crear esta unidad, bueno, con 3 personas, no da para más, solo son 500,000, ¿verdad? Entonces haciendo ahí, estirando y haciendo milagros, ¿verdad? Vamos a lograr esto, pero creo que si bien es cierto, viene a fortalecer el trabajo, pero los gastos corrientes están todavía pendientes. Yo le he hecho una petición y quiero aprovechar al señor presidente de la República muy respetuosamente que dote de recursos a la institución de los gastos que tenemos ya corrientes para que sea fortalecido, ¿verdad? Nuestro presupuesto institucional. Entiendo que ya está en la Dirección General de Presupuesto la propuesta que yo presenté, entonces espero que en los próximos días pues sea aprobado y de esta forma pues nosotros tener estos recursos. Ok, a ver, hablando de otros temas y haciendo una evaluación del trabajo que usted ha tenido en este casi primer año ya de gobierno, ¿no? Tenemos de estar al frente de la Procuraduría. Ya voy a cumplir 10 meses, el día 22 voy a cumplir 10 meses. Casi marcado en eso. A ver, hubo una reunión hablando de aspectos electorales, hubo una reunión con la cúpula de los partidos para poder ser partícipe o observadores de las elecciones internas, ¿cierto? Sí, bueno, tenemos, convocamos a todos los institutos políticos que llegaron, todos los representantes de todos los institutos políticos y presentamos 5 aspectos. Uno, el tema de las elecciones internas. Otro es el plan de observación electoral que la Procuraduría siempre ha montado con mi equipo de trabajo y mi adjunta de Derechos Civiles y Políticos que va a liderar también todo el observatorio electoral que hacemos antes, durante y después, ¿verdad? Y además que ahora voy a contar con otra Procuraduría adjunta, ya van a ser 8 personas, ¿verdad?, que van a estar al frente de la institución. Entonces, hemos hablado sobre esto y hemos hablado también del proceso electoral, como hemos dicho, acciones antes, durante y después, porque luego el escrutinio final. Y también garantizar al menos el 30% de participación de las mujeres en las elecciones internas. Entonces, ayer inició el Instituto Político Gana e iniciaron sus elecciones en Santa Ana y en Sonsonate. El próximo domingo tengo entendido que va a ser aquí en San Salvador y vamos a estar monitoreando cómo se desarrollan las elecciones internas para verificar algunos puntos y les hemos dicho a ellas qué son los aspectos que vamos a evaluar y uno de ellos es el tema de la participación política de las mujeres, ¿verdad? Al menos lo que dice la ley de partidos políticos que sin entrar en el examen constitucional, porque la Constitución dice que todos somos iguales y resulta que allí habla del 30% de participación de las mujeres. No hay paridad, no hay igualdad, pero bueno, entonces al menos eso que se garantice, ¿verdad? Hay otro aspecto que me gustaría conocer, cuál es la lectura, cuál es la posición que tiene una vez que la Procuraduría ha asumido, digamos, esa interés de estar presente en estos procesos de elección interna con respecto a aquellas candidaturas que están siendo hasta cierto punto no tomadas en consideración en el proceso. Veamos el caso de San Miguel, muy en particular, donde tuvo que recurrir una persona que buscaba participar como candidato a alcalde por esa cabecera, tuvo que recurrir al Tribunal Supremo Electoral. Entiendo que ya hay una admisión de su recurso y entiendo que se va a someter. El caso de Arena, que lo conocimos este fin de semana con el doctor Contreras, que prácticamente fue sancionado, fue apartado para no participar como candidato a la alcaldía de San Salvador en competencia con el diputado Ernesto Mason. ¿Cuál es la posición que tiene la procuradora frente a esos derechos? Y seguramente vendrán otros, ¿no? Claro, mire, nosotros estamos abiertos a cualquier denuncia, porque de eso, dicho sea de paso, eso
parte de lo que hablamos con todos los partidos políticos fue precisamente eso. Nosotros estamos abiertos a cualquier denuncia cuando los mismos candidatos o las mismas personas se consideren que sus institutos políticos están vulnerando sus derechos, ¿verdad? Entonces vamos a recibir las denuncias y darle el trámite que corresponde y dar los pronunciamientos que corresponden de acuerdo a nuestra Constitución, los tratados internacionales y obviamente las leyes electorales que están vigentes en nuestro país. Vamos a darle seguimiento a este y muchos otros casos más, ¿verdad? En los eventos pasados nosotros siempre hemos dado cobertura, claro, como este nuevo panorama que nos da en el nuevo proceso electoral por las reformas que se han dado tanto a la ley de partidos políticos como también del producto de las sentencias de la Sala de lo Constitucional en algunos ámbitos, que en el tema sobre todo de las JRD, que va a ser mucho más, como van a ser plurales y no partidarias, entonces cómo se van a integrar. Entonces el trabajo de la Procuraduría pues va a estar enmarcado en todo esto y nosotros estamos pues abiertos, el equipo nuestro, mi Procuradora Adjunta de Derechos Civiles, Roselena Ramos, que es la que va a liderar esto, y también el jefe del Departamento de Derechos Políticos, René Pérez, que van a estar al frente de todo el observatorio electoral y obviamente las denuncias que se puedan dar sobre estos casos, ¿verdad? Vamos a conocer y vamos a darle trámite como corresponda estos y otros casos, y cualquier persona que sienta conculcados sus derechos políticos, pues que se aboquen a la Procuraduría. A nivel nacional tenemos en cada departamento, tenemos una delegación departamental, y aquí en sede central, pues en el Departamento de Derechos Políticos y obviamente en la Junta de Derechos Civiles y Políticos, que también vamos a llevar a cabo todo este proceso, ¿verdad? Y vamos a tomar en cuenta estas posiciones. Obviamente, pues no puedo adelantarme qué es lo que vamos a analizar en esto, pero sí decirles que estamos receptivos y esperando pues que todos los procesos se lleven a cabo con transparencia. Y uno de los temas también, el quinto tema que hablamos con ellos, fue el tema de que sean elecciones transparentes y no violentas, y que también que las propuestas de los partidos políticos sean tendientes a resolver los diferentes problemas de las personas a nivel nacional, que sean propositivos, ¿verdad? No queremos una campaña que descalifique al otro, no queremos campaña que desacredite al otro, sino que sean campañas con propuestas concretas para resolver los diferentes problemas de la población. Que la población, por eso es que encontramos deserciones, porque la población ya no cree en los procesos electorales, ya no cree en los políticos. Entonces, ayúdense ustedes, a la clase política yo le hago este llamado, ayúdense ustedes para que la población vaya a votar, den propuestas concretas que vengan a resolver los problemas de la población, no para desacreditar o para confrontar con otro candidato, sino problemas que vengan a resolver, situaciones que vengan a resolver esos problemas que tiene la población, propositivo, dando respuesta a los diferentes problemas de derechos económicos, sociales y culturales que atañen a la población. Por eso es que mucha gente dice, si yo no tengo comida en los platos, ¿de qué me sirve un partido político si a mí no me cambia la situación? Por eso es importante que sean propositivos. ¿Conoce particularmente el caso de San Miguel con el empresario y militante del FMLN, Argumedo Benítez? Entiendo que algo se ha presentado, pero no lo he visto. Me imagino que ahora me lo van a pasar. El caso del doctor Ricardo Contreras y la sanción. Me imagino que me lo van a pasar esta mañana. Que dio el COENA de suspenderlo de participar. ¿Se estará violentando los derechos? Pues habría que ver. Yo mire, como aquí hay que oír ambas partes, ¿verdad? Para sacar una conclusión y que nadie se sienta descalificado. Por eso es que hemos dicho que las elecciones deben ser transparentes y también no violentas, ¿verdad? Y que no se descalifique a personas solo por el hecho de querer participar, porque el tema es esto, y entonces uno dice, ya estamos en campaña. Cuando empezamos a escuchar en los medios, empezamos a escuchar situaciones que vengan a desacreditar a unas personas, o hay una campaña sistemática en contra de X personas que viene a dar, digamos, quiere participar en un evento electoral. Las cúpulas o las dirigencias de los partidos no deben de dar una sola bandera de salida a un candidato, deben abrir los procesos. Claro, porque mire, esto debe ser un ejercicio democrático, por eso es que nosotros decimos que para el evento electoral debe ser una fiesta nacional, una fiesta democrática en la que puedan participar, no solamente... ¿Qué alcances
puede tener la Procuraduría frente a fijar una posición de respeto a esos derechos políticos que debe de tener cualquier candidato en un partido político? Definitivamente, porque nosotros como velamos por la garantía y el respeto a los derechos humanos, tengo competencia para dar recomendaciones sobre esto, definitivamente, y por eso es que quiero conocer. Yo esta mañana pues voy a recibir estos documentos y voy a revisarlos y voy a pronunciarme al respecto. Y por supuesto que el mandato constitucional que me ha sido conferido tiene competencias para emitir opiniones y también dar recomendaciones tendientes a respetar los derechos humanos de todas las personas en El Salvador. Y más aún si entiendo de que en esa reunión donde se convocaron a la dirigencia de los partidos hubo un compromiso de ellos de aceptarlos a ustedes como observadores de los procesos. No, definitivamente. De hecho ya me reuní ya tuve la primera reunión con el Pleno del Tribunal Supremo Electoral para también enmarcar y coordinar el proceso electoral en cuanto a nosotros como observadores, qué es lo que ellos van a hacer, y le hemos presentado nuestro observatorio electoral que va a llevar más o menos esos elementos, el tema de las elecciones internas que vamos a monitorear y verificar, y particularmente pues directamente voy a participar yo en el proceso de verificación que está realizando mi equipo de trabajo, ¿verdad? Vamos a monitorear a nivel nacional precisamente para ver si no se violentan derechos de particulares que quieran optar para algún cargo público, que es un derecho, ¿verdad? Ok, me voy a la pausa comercial. Derecho al agua. Vamos a hablar precisamente de este tema del agua, que a raíz de un posible acuerdo entre ciertos partidos políticos de derecha a ese iniciativa de aprobar una ley de agua en la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de ello, qué posición tiene, porque entiendo que ya sentó postura al respecto, y vamos a conocer la posición frente a lo que podría ser una inminente aprobación de una ley de agua, pero no concursante en este caso, de algunos sectores en particular interesados. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A esta hora vamos a aprovechar también a hablar de este tema que tiene que ver con la aprobación o casi inminente de lo que podría ser una ley de agua. La semana pasada, grupos políticos de partidos de derecha, encabezadas por el diputado Johnny Wright, decían de que había un previo consenso para aprobar una ley de agua, producto de todo ese devenir de acciones y omisiones que a lo largo de, creo que 14 años que tenemos de estar debatiendo el tema, con muchos anteproyectos, no se ha logrado. ¿Cuál es la postura? ¿Es lo correcto? Porque entiendo que la misma, y ahí tenemos una declaración precisamente del diputado, esta ley regula a ANDA, crea una dirección de agua potable y saneamiento, pero eso es parte de las declaraciones. Pero hay un elemento ahí que me llama muchísimo la atención. ¿Quién debe de gobernar el tema del agua en el país? Sí, ¿O se debe de privatizar el agua? Claro. Bueno, ante esto, pues yo di mi postura el viernes anterior precisamente por la situación que se presentó y llamaba la atención esta situación. Yo creo que es importante y prioritario la situación del agua como recurso y además como derecho humano. Es importante esto. Y la importancia que tiene que la Asamblea Legislativa pueda aprobar una ley consensuada sobre el recurso hídrico. Y aquí a mí me llama la atención porque ya iban casi 90 artículos revisados de la Ley General de Agua, del proyecto de Ley General de Agua que había estado conociendo la comisión desde hacía mucho tiempo. Y entonces sorpresivamente aparecen con una propuesta nueva. Bueno, si la propuesta nueva trae elementos que puedan ser importantes para la población en general, que garantice el recurso, el saneamiento y también sobre todo el abastecimiento del recurso, enhorabuena, pero si no, creo que sería un retroceso. Creo que es importante que el tema también no se politice, ¿verdad? Yo quiero hablar en favor de toda la población porque encontramos casos concretos que incluso el mismo rotativo planteó en este fin de semana que 25,000 personas sin el recurso hídrico en X lugar. Es decir, las situaciones como se vienen suscitando, y es importante que la Asamblea Legislativa apruebe esta Ley General de Agua
aguas consensuada. Debe tomarse en cuenta, por un lado, el abastecimiento, debe tomarse en cuenta también el saneamiento del recurso, pero también el ente rector. Yo creo que en este caso, en eso sí hemos sido muy enfáticos, que el ente rector debe ser un ente público, porque consideramos que si se pone un ente privado, que se habla de Comures, se habla también de la ANEP, se habla también de un ente público, de 5 personas que formen esto, un ente público, 2 de Comures y 2 de ANEP, si no, todavía no está resuelto, por ejemplo, un conflicto que hay entre Comures, no está resuelta una situación allí, ¿cómo es posible que esto se lleve a cabo? Creo que es importante que se tome en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil, y esto no quiere decir que yo me voy a prestar a ningún manejo mediático, político alrededor del tema. Yo estoy hablando con la seriedad que el tema requiere. Entonces es importante que la Asamblea le dé respuesta a la población referente a la protección del recurso hídrico. Creo que sería un retroceso si se intentara privatizar el recurso hídrico. Entonces, por eso hemos dado un pronunciamiento claro respecto a esto, sobre la importancia que tiene de la aprobación con prontitud de un marco normativo que que realmente sea respuesta a las necesidades de la población, y sobre todo que se tome en cuenta cuando se fue aprobada la ley contra la minería, metálica, nosotros aplaudimos y felicitamos a la Comisión de Medio Ambiente porque tomaron en cuenta la posición de las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad?, que han venido manejando el tema por muchos años. Ahora, con el tema de los recursos, del recurso hídrico, yo también hago ese llamado a la Comisión de Medio Ambiente. Bueno, he pedido una audiencia a la Comisión precisamente para dar mi postura sobre este aspecto, pero hago un llamado para que se tome en cuenta a la población civil, a las organizaciones de la sociedad civil que han venido trabajando por más de 10 años sobre este tema. No un manejo político del tema, hago ese llamado, no un manejo político del tema, sino que se apruebe una ley general de aguas. Ya estaba consensuado, casi 90 artículos, que se continúe en ese proceso. Si la nueva propuesta trae nuevos elementos, y si no, también que se tome con seriedad el tema, ¿verdad? Yo creo que esto es importante, la población necesita respuesta, y estamos ante un proceso electoral, y estas situaciones pues pueden venirse reflejadas, ¿verdad? Yo creo que es importante que la Asamblea Legislativa retome la posición de las organizaciones de la sociedad civil, precisamente para dar esa respuesta a la población, dar el recurso hídrico, tanto, es decir, el abastecimiento y el saneamiento. Y creo yo que es importante que se dote de este recurso a la población. No podemos permitir que sea un ente privado el que manipule el tema agua. ¿Saben por qué? Hay una situación bien clara, y yo como Institución Nacional de Derechos Humanos he recibido también muchas denuncias acerca de la explotación del recurso. Muchas familias se quedan sin el recurso por el tema de las embotelladoras, ya decirlo bien concretamente, el tema de la explotación que hacen muchas embotelladoras por las concesiones que se les dan, o el abuso que se pueda dar a esto. Y entonces, si tenemos un ente rector privado, entonces esto no abona al suministro a favor de la población. Creo que debe tomarse en cuenta esto, lo que las organizaciones de la sociedad civil han planteado sobre este tema, y es importante que la Asamblea Legislativa haga un estudio serio del tema, y realmente en este caso, porque ya tenían unos artículos revisados, aprobados de la Ley General de Aguas, que dé respuesta a la población. Yo realmente voy a dar seguimiento a este tema, y mi procuradora adjunta de Medio Ambiente, la licenciada Milagro Guevara de Medrano, está también pendiente, y con las organizaciones de la sociedad civil, realmente dando seguimiento al tema, sobre todo porque me interesa que la ley que se apruebe. Obviamente sabemos que en la Asamblea Legislativa lo que se maneja son números, es la aritmética legislativa, por eso es importante que la Asamblea Legislativa retome el tema, tome en cuenta a la sociedad civil, así como hicieron cuando se aprobó la ley contra la minería metálica, también se tome en cuenta a la sociedad civil para la aprobación de una ley general de aguas que sea consensuada
que se proteja el recurso y que sea un ente estatal el que sea el ente rector del recurso hídrico. A ver, pero este tema pasa porque bajo este mismo acuerdo fácilmente puede aprobarse. No estaría, obviamente está en contra de que se apruebe tal y como se ha logrado este acuerdo, tiene conocimiento muy en particular de lo que se ha hecho. Lo que sucede es que lo que se ha ido creando han sido digamos como lo novedoso es este ente, esta dirección del agua, que está una persona del ente público, 2 representantes de Comures y 2 representantes de la ANET, que ese es el elemento nuevo. Entonces que viene a dar una como privatización, da indicios de privatización. Entonces por eso es que las organizaciones de la sociedad civil que han venido trabajando alrededor del tema están preocupadas, ¿verdad?, sobre esta situación. Y a eso se le suma también los recientes ajustes a la ley que tiene que ver del asocio público-privado, porque todo tiene que ver precisamente con esa figura que al final de cuentas venga a darle la participación de actores privados, que entendería yo es el punto de cuestionamiento que se tiene. Voy a hacer la pausa comercial, regresamos y nos vamos a la última pausa comercial. El futuro es imaginar. Gracias. A propósito, hablando de agua en San Pedro Perulopán, se conoció este día, lo publica uno de nuestros matutinos, que una comunidad que administra un tema del agua, pues ha tenido que incrementar la cuota de cobro. Ahí dice, grupos extorsionan a comunidad por agua. $5,000 es el monto, dice, que deben de pagar, dice, esta comunidad precisamente para operar con el agua. Sí. Hablando del agua. Bueno, yo creo que esa es la situación. Mire, es un conflicto realmente la problemática del agua, porque obviamente es un bien valioso, ¿verdad? Definitivamente, como se decía cuando se aprobó la ley contra la minería metálica, se decía que realmente el valor que tiene el recurso hídrico y la importancia también aquí de la integralidad de las instituciones del Estado, de tal manera que las acciones de seguridad también vayan tendientes a controlar los territorios, porque por este tipo de situaciones que se vienen presentando, ¿verdad? El control de territorios para evitar el tema de las extorsiones. Por eso es importante que funcionen las instituciones y el gabinete de seguridad para controlar los territorios en esta zona, porque por los efectos que tiene, como en este caso. Entonces es importante que esta situación, esta problemática del agua se resuelva. Por eso es que hablábamos de una ley general de aguas, el tema de que ya se habían aprobado más de 90 artículos en la Comisión de Medio Ambiente. Yo espero que realmente se retomen por el impacto que ocasiona a la población. Yo tengo casos de denuncias, sobre todo en el tema de la explotación del recurso, que pueden hacer entes privados. Entonces esa es la problemática que nos conlleva. ¿Por qué es que debe ser un ente estatal? Creo que todavía no tenemos paso para una privatización, porque todavía no toda la población tiene el abastecimiento del recurso. Este marco presentado como un adelanto de aprobación por los partidos políticos, ¿refleja a su criterio un síntoma de privatización del agua? Sí, yo lo que veo externo, lo que la misma preocupaciones que tienen las organizaciones de la sociedad civil, que han venido trabajando en el tema desde hace muchos años. Entonces, esa es la importancia, que se retomen el trabajo que ha venido haciendo las organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo en beneficio de toda la población. Creo que no tenemos condiciones para un proceso de privatización. Aparentemente no lo es, pero podría dar, y esa es la preocupación. Y entonces yo me sumo a esa preocupación y realmente hago ese llamado a la Asamblea Legislativa para que se apruebe, se analice todos estos elementos y que se apruebe una ley general de aguas consensuada, y que se tomen en cuenta estas preocupaciones de la población, los aportes que las organizaciones de la sociedad civil puedan dar en torno al tema. Sin embargo, el diputado Johnny Rice publicó en una declaración emitida por el periódico Diario El Mundo que nadie está contemplando privatizar el agua, procuradora.
Sí, yo por eso digo que cuando hay vestigios de esta problemática, por eso es importante que se tome en cuenta a la población, que los aportes que se puedan dar. Y yo creo que hay un buen digamos, ejercicio en cuanto a lo que se ha estado haciendo y la misma Comisión de Medio Ambiente ha sido muy activa, ¿verdad? Han tenido bastantes elementos y aprobaron una ley, por ejemplo, la ley contra la minería metálica, que fue con absoluta disposición y voto absoluto de todos los partidos políticos, hubo consenso. Entonces yo ese mismo ejercicio esperaría también en este proceso de aprobación de la Ley General de Aguas, que se tome en cuenta a toda la población, que se tome en cuenta los aportes de las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Y que también que a la hora de votar sea por unanimidad en favor de toda la población. Creo que son elementos que se deben tomar en cuenta. Yo he pedido ya una reunión en la Comisión de Medio Ambiente y voy a ampliar esto sobre todo por las preocupaciones que tengo en cuanto a las denuncias que he recibido respecto a la explotación del recurso. Y por eso es que si ponemos entes privados, puede dar paso para que el siguiente paso, un paso más, sea una privatización. Y esos son los peligros en los que quisiéramos evitar, porque eso podría ser contraproducente, sobre todo porque hay mucha población todavía a nivel nacional que no goza del recurso hídrico. Y entonces si se privatizara o si fuesen tendientes a ese proceso, tal vez el objetivo ahorita no sea ese, pero si se da un paso más, podría dar paso a esto. Aprovecho estos minutos que nos quedan para hablar de su visita que se dio en el marco del tercer año de gobierno, de la celebración o conmemoración de los 3 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, y las críticas que generaron los sindicatos de trabajadores y también médicos frente a la escasez de medicina en los hospitales. Entiendo que se hicieron presentes ustedes para verificar el tema de la situación de pacientes en el Hospital Rosales y también en otros nosocomios. Mire, el tema, como yo he dicho, es que se doten recursos al Ministerio de Salud. Eso es el llamado que yo siempre he hecho, que se doten más recursos al Ministerio de Salud, porque debe ser la prioridad, debe ser la salud de toda la población salvadoreña. Hay un tremendo reto respecto a esto, porque nosotros, bueno, el procurador adjunto que cuando hizo, y mi personal también hizo verificaciones en algunos hospitales, y vamos a seguirlo haciendo, monitoreando, porque una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que en la realidad pasa. Es decir, yo estoy consciente y apruebo y aplaudo la reforma de salud que menciona la ministra Violeta, pero que esa reforma de salud se llegue a los centros hospitalarios, que esa reforma de salud llegue a las unidades de emergencia de toda la red hospitalaria, de los 30 hospitales a nivel nacional. Creo que es importante que se retome las recomendaciones que da la Procuraduría, tendientes al abastecimiento de medicamentos y tendientes también a la atención con calidad y calidez a los pacientes y pacientes que llegan a la red hospitalaria. Creo que es un tremendo reto que tiene el Ejecutivo de dotar más recursos al Ministerio de Salud. Yo veo con preocupación cuando empiezan a recortarle al Ministerio de Salud, cuando es que se le debe de inyectar más presupuesto al Ministerio de Salud. Entonces yo creo que es importante fortalecer el trabajo que realizan los 30 hospitales en la red hospitalaria, que tienen cierta autonomía, pero creo yo que se deben dotar de recursos para que la reforma de salud llegue a la emergencia, llegue a la farmacia, que la reforma de salud llegue a la farmacia de todos los centros hospitalarios a nivel de la red nacional hospitalaria a nivel nacional. Ahora, este tema pasa por comprender que el país tiene un problema fiscal fuerte, ¿no? Claro. Y que hay un gran debate político sumado también a un debate jurídico. Por ejemplo, el gobierno sostiene que el entrampamiento, la falta de definición de 900 millones de dólares y de otros préstamos que están en la sala de lo constitucional, de alguna manera son los que están afectando a este tipo de gestión. ¿Cuál es la postura que tiene la Procuradora frente a este debate, frente a este dilema que hay, ¿no? Lo que sucede es que como aquí de poderes de Estado. Claro, estamos hablando de los poderes del Estado, estamos hablando también el tema de
el manejo que se da y la confrontación que se da. Yo hago un llamado a, digamos, a flexibilizar posiciones y que se pongan de acuerdo, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa es la aritmética la que impera, entonces la aritmética legislativa, yo estoy consciente de eso. Entonces les hago un llamado a flexibilizar posiciones y den respuesta a la población, que generalmente en El Salvador estamos en procesos electorales y entonces todos los temas se van politizando. Yo creo que es importante que la clase política supere este tipo de situaciones, flexibilicen posiciones, pónganse de acuerdo en beneficio de la población. Ese es el llamado que yo hago a la clase política, licenciado Ernesto López. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Quiero agradecerle el que nos haya permitido hacer un repaso por los diferentes temas que acapara la agenda de nuestro país y particularmente este que tenía que ver precisamente con el de seguridad. No hemos girado orden de operar sin gorro pasamontaña. Es una declaración que emitiera precisamente sobre ese tema que abordamos con usted el director de la Policía Nacional Civil, del cual usted también claro. en algún momento no está de acuerdo con la prohibición, ¿no? Claro. Por lo que escuché. Claro. Fijamente, ¿no? Fijamente. Deben de resguardarse la seguridad de los agentes Exactamente, debe policiales. ser la prioridad. Bueno, gracias por habernos acompañado nuevamente, Procurador. Gracias a ustedes y hago también, estamos para servirles, pueden acudir a la Procuraduría, cualquier persona que sienta conculcados sus derechos y nuestro teléfono es el 2520-4300, estamos para servirles. Bueno, por mi parte, esto es todo por hoy. Quiero nuevamente invitarles a que me acompañen a conocer detalles de la Cumbre Mundial del Azúcar que se va a llevar a cabo acá en nuestro país, hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Estaremos Astrid Ábalos y este servidor conversando con el ministro de Economía, Tarsis Salomón López, que es el presidente del CONSACA y que tiene la presidencia también de este importante conclave que se va a llevar a cabo acá en nuestro país. Así es que desde ya no se lo pierdan, interesante porque es un tema que tiene que ver mucho con el precio del azúcar y las normativas alrededor del mismo. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de